Nos quedamos, en capítulos anteriores, en el descubrimiento de la doctora Margaret Geller con respecto a la organización y reestructuración y agrupación de las galaxias en el universo. También vimos cómo entre estas reestructuraciones existían unos huecos oscuros que daban muchas interrogantes a resolver. Hoy hablaremos del Dr. John Hackara, que también ha ampliado técnicamente el concepto de la doctora Geller. Sobre sus declaraciones extraemos estas palabras. Si nuestros estudios continúan revelando estructuras cada vez mayores, si vemos estructuras mayores en una escala absoluta, la escala del horizonte del universo, tendremos que replantearnos todas nuestras ideas básicas sobre el modelo de la gran explosión Big Bang, porque puede que no sea correcto. Queda evidentemente claro que hay una conducta de estructuración bien definida con respecto a las galaxias, a estas megaislas estelares. Por tanto, la ciencia, entendida como gran agrupación de pensamientos científicos, debería, o quizás ha empezado ya a hacerlo, modificar ciertos dogmas científicos sobre los que se han basado grandes y famosas tesis. Los llamo dogmas científicos porque a pesar de que algunos ya han sido completamente superados, se siguen enseñando como si fuera realidad, cuando en verdad y de forma absoluta no lo son. De ellos hablaremos con más datos en la parte del sistema solar. Es por este motivo que particularmente me satisface el haber tomado siempre como propia la definición de gran expansión, no llegando a entender los principios pasivos e inmovilistas del Big Bang, del cual hay que decir que ha servido para verificar muchas teorías sobre el crecimiento y expansión del universo, pero que a todas luces va quedando obsoleto. También se puede confirmar que no solo hay unas fuerzas creativas universales y cósmicas que estructuran a este universo, sino que, al mantener y programar estos patrones estructurales precisos, dan al traste con la concepción de que el universo tiene obligatoriamente forma esférica. Quizás en el principio de la gran expansión pudiera ser que esta fuera su primigenia forma, pero hay que avanzar en la concepción de que el universo muta, se va reestructurando y reagrupando según unos patrones que el ser humano todavía no está en grado de comprender. Nosotros, materialmente, nacemos de dos células primigenias. La primera, el óvulo, que define su propia forma originaria y que pone todo su contenido, su ánima, su animismo, a disposición de un código programador contenido en la segunda célula, que también tiene forma ovoide, aunque dispone de un medio de propulsión que posteriormente deja, el espermatozoide. Aun teniendo una estructura originaria esferoidal ovular,
Después de pocos días, la estructura muta vertiginosamente. Hasta que al cabo de 9 meses está finalizada para poder mantenerse en un plano superior, o sea, después del nacimiento. Pensemos ahora entonces, ¿por qué no podría suceder algo parecido en el universo visible, que nos envuelve en millones y millones de galaxias, que tienen distintas formas y sustancias y en continua mutación? Afortunadamente, en la actualidad, tenemos a Jácara y Keller. Durante los últimos 25 años, los seres humanos hemos estado atareados trazando mapas que representan lo que conocemos del mundo que nos rodea. Hemos hecho mapas de la Tierra, de la Luna y de otros planetas. Hemos configurado la organización de nuestro planetario y hemos ido avanzando hacia escalas cada vez mayores. Y ahora el reto. Uno de los retos de la ciencia moderna es cartografiar la estructura del universo, los confines del espacio. Este es un ejemplo de la forma en que presentamos los datos para tener una visión de conjunto e intentar interpretarlos. Es notable el hecho de haber comprobado que existen patrones sorprendentes. Hay grandes regiones donde no hay galaxias, como este gran huevo. Y si conecto los puntos de alrededor de los márgenes, las galaxias que se encuentran en las hojas que rodean estos huecos, se puede ver muy bien por dónde se extiende este gran vacío. Hay grandes regiones vacías en el universo que no tienen galaxias brillantes en su interior y están rodeadas por galaxias que se encuentran en regiones poco densas que rodean a estas vastas regiones vacías. Debe haber miles de galaxias parecidas a nuestra Vía Láctea, rodeando una enorme región oscura que se extiende a quizás 100 o 150 millones de años luz. A raíz de los descubrimientos del profesor Jácara y la profesora Margaret Keller, la concepción del universo cambió, se revolucionó al comprobar fehacientemente que estos datos correspondían a la estructura real que se podía observar, aunque siempre en el pasado, volvemos a decir, porque la luz que nos llega la luz que se emitió hace millones y millones de años, pero corresponde a una estructura real. Como digo, estos descubrimientos realizados por el profesor Jácara y la profesora Keller han dado lugar a otras teorías, nuevas teorías, que han debido remodificar las anteriores, y entonces han salido la teoría de la estructuración galáctica a través de lo que se ha llamado teoría de fractales, o incluso las últimas que se están barajando, como es la teoría de cuerdas energéticas, cuerdas dinámicas, cósmicas, que estructuran y dirigen el movimiento de las galaxias. Algo que aún no podemos, digamos, mínimamente entender, pero que confirman este tipo de reestructuración cósmica, ¿no? A raíz de este descubrimiento se pueden establecer dos normas, y es que las galaxias tienen un patrón estructural que respetan, sean cuales sean sus características, y segundo, que hay una íntima relación entre todas las galaxias según un patrón galáctico determinado. A pesar de todos los avances, dentro del estamento científico hay ciertas cuestiones que son, valga la redundancia, muy cuestionadas. No son aceptadas abiertamente porque no existen unas bases demostrativas capaces de dejar satisfechos, o al menos públicamente, dejar satisfechos a ciertos niveles de la ciencia. Esto me parece un poco paradójico, ¿no? Porque es como el comentario que siempre hacemos, que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, intenta comerse a sí misma, ¿no? Algo un poco abstracto, ¿no? Pero en la ciencia sucede, ya que dentro del estamento científico hay
pensamientos, hay pensadores con unas capacidades intuitivas muy pronunciadas, pero que la misma ciencia los aparta, los recrimina de alguna manera debido a esta falta demostrativa de sus teorías. Esto me parece un poco pueril, ¿no? Ya que la ciencia, la originaria ciencia, siempre ha surgido de una misma causa, que es el pensamiento libre. Por tanto, es un poco paradójico esto que está sucediendo con algunos investigadores, con algunos profesores bien cualificados. Dicho esto, lo que habría que hacer sería una seria reflexión, ¿no?, sobre si las teorías que la misma ciencia ha sentado como válidas, porque son las que más se han acomodado, digamos, a su dirección de pensamiento, deberían o no deberían de ser modificadas, por lo menos sustancialmente. Esto es una cuestión de autocrítica que se debería de hacer. Hay a veces que para hacer un edificio sólido hay que derrumbar los muros que son frágiles y que se han asentado malamente, ¿no? Como digo, esto sucede, por desgracia, con científicos que están bajo el mismo amparo de la ciencia, y no deja de ser algo triste, algo lamentable, ¿no? Es curioso, ¿no?, que con ellos que están dentro, cualificadamente preparados para ciertos descubrimientos o ciertas deducciones, ciertos planteamientos o replanteamientos, ocurra esto, ¿no? Lo triste es que para aquellos que no pertenecen al estamento científico, la regla general casi siempre ha sido al paredón, como ha sucedido ya con otros populares personajes científicos del pasado. Se plantean entonces algunas preguntas. ¿Qué sentido tendría esta comunicación? ¿A través de qué medios, fuerzas o energías se verifican? ¿Existen otros universos además del nuestro? ¿Deben de ocupar un espacio determinado y respetar alguna posición? La respuesta a la primera pregunta parece evidente. El sentido es obedecer a un patrón de edificación en donde cada megaisla estelar, cada galaxia, es un glóbulo nervioso universal, aunque interiormente pienso que la cosa debe ser mucho más compleja y profunda. Los medios, fuerzas o energías utilizadas por ellas, es posible que no podamos ni imaginarlas, ya que nosotros todavía nos encontramos en la era de la combustión. Pero haciendo un alarde de imaginación podemos suponer que la luz sería un instrumento válido, pero solo para algunas zonas internas y cercanas. Se deduce de esta lentitud de la luz, a pesar de toda su velocidad, que es de 300.000 kilómetros al segundo, como ya sabemos, que necesariamente debe existir otro tipo de energía que permita una comunicación intergaláctica de información en tiempo presente y no en tiempo pasado, como sucede a nuestros ojos.
Otra cuestión es si ellas se sitúan o son situadas por enormes masas de materia no visible que estén encargadas de atraerlas hacia una determinada posición, en donde una vez situadas maniobran en ese espacio personal. O quizás existe una rotación-ocupación espacial por turno, permitiéndoles una libertad de movimientos, pero respetando férreamente el patrón estructural del universo en donde están situadas. La respuesta a la segunda pregunta tuvo clara alusión afirmativa por parte de algunos científicos teóricos, como suelen ser los más puros científicos, como es el ejemplo de Albert Einstein. Pero dejemos a Einstein y leamos qué dicen algunos de los exponentes científicos más escuchados en la actualidad. Andrei Linde, aunque todavía sujeto a la teoría del Big Bang, afirma de esta manera: la cosmología cuántica admite la existencia de otros universos. El universo tiende a reproducirse a sí mismo. Esto ocurre en algunas zonas en las que se dilata a mayor velocidad de la normal, dando lugar a nuevas burbujas, una especie de embriones de otros próximos Big Bang, que se suceden en un proceso que puede prolongarse para siempre. Stephen Hawking se manifiesta de esta manera: la frontera del universo es que no tiene fronteras. Los agujeros negros son, a mi entender, partes universales que se desvían del nuestro y que pueden conducir a otro universo distinto. No quiero dejar de citar a José María Martín Senovilla, coetáneo nuestro, que dice lo siguiente: No pienso que, necesariamente, existiera una singularidad inicial. Deberíamos apostar por otras teorías alternativas en las cuales esta singularidad inicial no necesariamente existe y que tienen una lógica de pensamiento científico. En este punto, y en alusión a lo manifestado por Hawking, hago un paréntesis para abordar algo que verdaderamente es muy joven y muy poco definido con respecto a la función galáctica o universal que tienen. Me refiero a los black hole o agujeros negros. Hay que decir con respecto a estos conocimientos que la teoría del canibalismo galáctico se queda en pañales con respecto a la opinión generalizada científica sobre ellos. Se trata nada más y nada menos que una fuerza de gravedad o una deformación del espacio-tiempo que atrapa incluso a la misma luz. Cierto es que este es el efecto real que se observa desde los telescopios ópticos más gigantes del mundo. Por lo tanto, es una evidencia innegable. Bien, esto queda claro, pero decir o intentar confirmar que lo que cae dentro de esa deformación espaciotemporal no sale es sencillamente absurdo. Entre otras cosas mucho más técnicas, porque antes o después, por muchos millones o billones o trillones de billones de años que esta deformidad esté absorbiendo material estelar de todo tipo, por simple deducción, alguna vez tendría que rebosar. O quizás
se dilate el espacio alcanzando una forma globoide que finalmente sufra una gran expansión hacia otro universo, toda la energía absorbida, o incluso puede ser que esta gran expansión secundaria se pudiera dar hacia nuestro mismo universo en otro espacio paralelo. La ciencia terrestre debería pensar que los agujeros negros son una herramienta para el universo con una función muy precisa: absorción, acumulación, sublimación y reutilización de su propia naturaleza universal, por más que queramos hacer este hecho imposible. Serían, a mi entender, las entradas o salidas entre universos distintos o de un mismo universo. Son las palabras de Einstein cuando conjeturaba con cierta solidez ante sus colegas físicos teóricos que podían ser vías a otros universos o a otros espacios-tiempos de nuestro mismo universo. Esta posibilidad me parece más plausible y quizás, o sin él quizás, explique esas gigantescas fuentes de energía y materia cósmica que todavía desconocemos. Otra posibilidad es que estos agujeros negros realicen la función de absorber todo tipo de material cósmico y producir de esta forma, por su parte opuesta, la emersión y desarrollo de esta energía absorbida en la otra parte funcional de este universo. Ya que hemos verificado que no tiene por qué ser esférico con los descubrimientos de Hackray y Geller. También puede ser que esta misma absorción de ingentes cantidades de material de todo tipo, incluida la luz, esté destinada a crear por la parte opuesta del agujero negro una deformidad que a su vez dé lugar a otra gran expansión, como ya hemos comentado, dando lugar a otro universo paralelo de igual naturaleza y de características diferentes, pero unidos por este lazo que se ha denominado agujero negro. Esta teoría yo la defino como de reabsorción y reemisión de las energías electromagnéticas universales y cósmicas. Cuando digo energías electromagnéticas me refiero a toda esa gama de energías o de efectos que no son visibles, no son detectables por ciertas capacidades humanas e incluso ciertas energías que cuantitativamente o cuánticamente han sido determinadas, individualizadas, pero aún no existe ningún aparato tecnológico capaz de verlas. Pienso que estas teorías son las que más alimentan la continuidad. Ahora bien, hay otra definición de agujero negro y esta es cuando una estrella, un astro, se colapsa en su misma gravedad, atrapando su propia luz y hundiéndose en sí mismo. Esto provoca una presión o hundimiento en lo que se ha llamado la tela del espacio-tiempo y causa un agujero negro. En este caso, personalmente considero que la ciencia debería diferenciar el concepto y definirlo de forma distinta. También mucha materia cósmica es absorbida, inclusive la del propio sistema solar, y me atrevo a dar una hipótesis.
Puede ser que cuando ese colapso haya absorbido una determinada cantidad de materia y energía, se reestructura nuevamente la fuerza de gravedad que colapsó la estrella y de esta forma dé origen a una nueva explosión, generando de nuevo otro sistema solar. Esta hipótesis la hago al amparo de la principal ley de la física y astrofísica. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Recordemos la última cuestión que nos planteábamos. ¿Los universos deben ocupar un espacio determinado y con alguna orientación definida? A raíz del descubrimiento de dos astrofísicos, John Ralston de la Universidad de Kansas en Estados Unidos, junto a George Nolan de la Universidad de Rochester, parece ser que sí que es así. Uno de los grandes tabúes de la ciencia humana y de algunos científicos cae, o quizás se hace más evidente. Una orientación, una línea espaciotemporal dominante o simplemente una orientación universal. Estos dos jovencísimos científicos se expresan así. John Ralston. Lo chocante acerca de nuestros resultados es que parece que hay un eje absoluto, una especie de estrella polar cosmológica que orienta el universo. Realmente no sabemos aún qué significa ese eje. Por su parte, George Nolan dice: Este trabajo desafía la noción de que no hay una arriba y una abajo en el espacio. El Big Bang tal vez no fue una explosión perfecta, sino con un giro del espacio y tiempo. Sus estudios están apoyados en la observación y verificación de 160 radiogalaxias. Son registros de las galaxias más lejanas, que incluso son invisibles a los telescopios ópticos más poderosos. Existe un temor a que estos descubrimientos rompan los esquemas cuánticos que se consolidaron con distintos descubrimientos y teorías, pero una vez que estos datos se verifiquen y se afiancen, personalmente creo que ambas teorías encontrarán una unificación. A raíz de esto podemos decir que se confirma que el reagrupamiento de la masa galáctica obedece a un comportamiento definido y común. Por tanto, es natural observar que deben existir unos medios o sistemas de comunicación y de situación. El conjunto total de las galaxias, megaislas estelares, o sea, el universo conocido, tiene una orientación definida y determinada. Vamos a realizar ahora un nuevo desplazamiento hacia otra zona de observación galáctica y en ella iniciaremos otro tema. Trataremos el tema de la luz y algunas de las cuestiones o controversias que plantearemos podrían ser una de ellas. ¿Puede la luz ser superada en velocidad? O de una forma más comprensible,
Existen partículas que, partiendo al mismo tiempo de una fuente igual o distinta, pueden adelantar sobradamente a la luz. Para desentrañar este misterio, nos apoyaremos en lo que se conoce oficialmente en astrofísica como fuentes superluminales. Difícil empresa la que tomamos, ya que al haber tantos datos inexactos o mal explicados para manejar sobre la luz, pueden crear controversias de todo tipo, pero pienso que son superables. Quien verdaderamente tendría un gran trabajo de asimilación es la comunidad científica, pero ellos tienen una ventaja. Conocen estos datos desde hace muchos años. Su problema es que deben de derrumbar algunos muros peligrosos para una concepción más encaminada de la realidad universal y de sus necesidades cosmológicas que van desde la materia hasta la inteligencia. Pero todo se andará. ¿Por qué digo hasta la inteligencia? Pues sencillamente por el hecho puro y científico de que no debemos olvidar que el universo es un organismo que dentro de él mismo genera las bases y estructuras necesarias para que criaturas complejas puedan llegar a volverse conscientes de ellas mismas a través de la inteligencia y además puedan a través de esta conocer y entender el universo en el cual están contenidas. Entremos ya en esta otra zona de observación galáctica. La llamaremos zona de observación hiperlumínica. Además de las que nos planteamos anteriormente, existen otras preguntas como por ejemplo, ¿el movimiento de la luz en el espacio es rectilíneo y uniforme? Primeramente, preguntémonos, ¿qué es la luz? Se encuentra, a mi modesto entender, demasiadas definiciones de algo que es tan conciso y tan importante, no solo para el conjunto galáctico, sino para cada una de las pequeñas áreas de actividad solar y para los sistemas planetarios. Según la física, la define de esta manera. La luz es un conjunto de ondas electromagnéticas de longitud comprendida entre 0.7 y 0.4 milésimas de milímetro, que son capaces de impresionar nuestros órganos visuales. Según la biología, la luz es la energía emitida por el Sol en forma de ondas que es imprescindible para la vida en la Tierra. Me permito añadir un adjetivo muy importante a estas dos definiciones. De naturaleza fría. No se preocupen, les daré todos los tipos de datos confirmados cuando lleguemos al capítulo de El Sol de nuestro sistema solar. Tomando como punto de partida el descubrimiento de Jacara y Geller, referente a su verificación de que existe una conducta de reorganización de las galaxias en torno a un patrón estructural, es definitivamente evidente que debe de existir un medio de transmisión que permita comunicar esa fundamental información a nivel de macroagrupamientos galácticos y a nivel universal.
Por lo tanto, es absolutamente manifiesto que la velocidad de la luz es insuficiente para ocupar este puesto de medio de transmisión. Remarco que no aludo a la luz, sino a su velocidad, que es muy lenta en este planteamiento. ¿Puede, por tanto, acaso haber una variación que aumente ya su gran velocidad lumínica? Leamos antes un texto antiquísimo de uno de los sabios más importantes que ha tenido la historia de esta humanidad. El texto data de hace miles de años, y el sabio que lo plasmó fue Hermes Trismegisto, que vivió en Egipto, pero que sin embargo llegó de otra nación y fue acogido como uno de los suyos. Este texto básico está extraído del Discurso Universal de Hermes a Asclepios. Hermes dice: Todo movido, Asclepios, no es movido en algo y por algo. Y Asclepios contesta: Sin duda alguna. El móvil no es necesariamente menos grande que el lugar del movimiento. Necesariamente. El motor no es más fuerte que el móvil. Con seguridad. El lugar del movimiento no posee necesariamente una naturaleza contraria a la del móvil. Sí, ciertamente. Por tanto, es evidente que todo movimiento está producido por algo y en algo. Pero el movimiento debe producirse en el vacío. No digas esto, Asclepios. No existe el vacío en el universo. Únicamente el no ser es vacío y ajeno a la existencia. Pero el ser no podría ser si no estuviera lleno de existencia. Lo que es no puede nunca estar vacío. ¿Qué es, pues, lo incorporal? La inteligencia y la razón abrazándose entre sí. Vemos, por tanto, cómo vamos estableciendo las bases, que seguramente ustedes ya conocen. Tenemos el móvil, la luz, un motor, la gravedad y algo más. Y un medio, el espacio, que no está vacío, está lleno de alguna sustancia que la ciencia aún no ha reconocido, el éter luminífero. Demos un paso adelante y entremos pues en este, llamémoslo así, atolladero científico, o mejor dicho, de la ciencia, puesto que hay muchos físicos teóricos que están a favor de que la velocidad luz no es la velocidad más rápida del universo. Isaac Newton, con su obra fundamental Principios filosóficos naturales matemáticos, acercó la Tierra como planeta al cielo como espacio, al intuir que una misma fuerza, la fuerza de gravedad, era tan responsable de la caída de una manzana de un árbol como del movimiento de traslación de los planetas alrededor del Sol. Entre los años 1907 y 1915, Albert Einstein revolucionó la concepción de la gravedad en el espacio. Él la definiría de esta forma: La gravedad no es sólo una fuerza como las demás, sino que es una consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo, producida por la distribución de las masas y energías que contiene el mismo espacio. Si la fuerza de la gravedad pudiera hablar a los hombres, les diría lo siguiente: El camino más corto entre dos puntos es el que marco yo.
Llegados a este punto, vemos cómo hay un condicionante a la velocidad luz, que sería el mismo espacio y su sustancia, que con seguridad será distinta en distintas partes espaciales. Se deduce de ello que en ciertas partes espaciales la velocidad luz será sensiblemente inferior, pero podemos pensar que también puede haber algunas partes espaciales en donde la velocidad luz pueda ser estimulada para superarse a sí misma, o mejor dicho, el motor tiene menos resistencia y por tanto adquiere mayor rendimiento, mayor aceleración. ¿Cómo se puede confirmar teóricamente y experimentalmente esto? Lo dilucidaremos en nuestros siguientes capítulos.